Ahí está. Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia en un lunes después de un descanso. Bueno, la propuesta para el teórico de hoy es poder acercarnos de alguna manera al psicoanálisis no, a una partecita, podríamos decir, del psicoanálisis que articule con la propuesta de la cátedra en relación al programa, ¿no? Uno podría empezar preguntándose por qué un teórico de psicoanálisis en la carrera de comunicación. Y bueno, la idea es que al final de la clase de hoy o quizá del lunes que viene podamos encontrar algunas respuestas a estas preguntas de por qué es importante desde la comunicación acercarnos también a esta disciplina, teoría, práctica, intervención. Ahora vamos a ver de qué se trata el psicoanálisis. En ese sentido, bueno, hoy vamos a hacer un acercamiento, un primer acercamiento con algunas cuestiones que nos parecen importantes, especialmente del psicoanálisis como ciencia y de Freud, ¿no? El considerado el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y el lunes que viene vamos a sumar al psicoanálisis a Lacan, que es otro gran pensador dentro de este encuadre, y que nos va también a dar, vamos a tener la oportunidad de poder relacionarlo con cuestiones también de la comunicación. En perspectiva con lo que venimos conversando en los teóricos del lunes y en eso que atraviesa toda la materia que es pensar la afectividad, la sensibilidad dentro del campo de la comunicación y el aporte que la psicología puede hacer, podríamos ya adelantar que Freud y Lacan son dos pensadores del afecto. Vamos a ir viendo, y los que tengan alguna aproximación, conocimiento al psicoanálisis, ya se darán cuenta de por sí que estamos hablando de afectividad, de sensibilidad, de cuerpo y no solamente de psiquis o de una cuestión no solamente de lo mental. En ese sentido es importante esto, ¿no? Que entra en línea con el programa de la materia y podríamos decir que quizá el psicoanálisis viene como a responder o a darnos alguna aproximación a otra de las nociones de sujeto que vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre. Así como veíamos, y ahora vamos a volver a eso, en Descartes, en las meditaciones metafísicas, en el gran proyecto de la modernidad, en el racionalismo, cada uno lo puede llamar desde distintas formas, trabajábamos ahí una noción de sujeto, un sujeto más asociado al pensamiento, si bien vimos, Lutsky le dio una vuelta en su teórico a ampliar lo racional también al sentir, y después, bueno, según por dónde esté transitando, viajando cada comisión, vamos a ver que para la fenomenología hay una manera de concebir al sujeto, para el constructivismo, una manera también de concebir al sujeto, para la filosofía Zen, podríamos decir también, una mirada distinta del sujeto, para el psicoanálisis también. Ahora bien,
para comenzar un poco a pensar, una cuestión que queríamos introducir antes de empezar más específicamente con la clase, es que nosotros vamos a ver el psicoanálisis, como les decía, en articulación con la materia, pero también con el intento de que estudiantes de comunicación puedan acercarse de una manera a esta disciplina que es diferente a lo que ustedes quizá están más acostumbrados a ver en la carrera, y como siempre muy conscientes, intentaré, conscientes de que ustedes no son estudiantes de psicología, ¿sí? Algunas de las cosas que hoy vamos a ver, o por ejemplo el texto que ustedes tienen obligatorio en el programa, Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud, es un texto que en la carrera de psicología nosotros vemos muchos años, ¿sí? Y en muchas materias. Entonces, esto es importante de poder transmitirles a ustedes algunas cuestiones importantes del psicoanálisis como para poder acercarse al texto de una manera más, digamos, amable, y no que cuando estén con el texto ahí, y bueno, y especialmente con Lacan, el lunes que viene no sepan para dónde disparar o de qué me está hablando, o volvamos a esa pregunta del comienzo de ¿para qué esto? ¿Para qué me dan esto en esta carrera? Pero bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Quizá lo primero que yo les puedo transmitir es que es una de las revoluciones del siglo XX en el campo científico. ¿Por qué es una de las revoluciones del siglo XX en el campo científico? Y en el campo científico, no solamente dentro de la psicología, porque bueno, cuando uno estudia, quizá les pasó en la secundaria o en el CBC, que creo que comunicación tiene psicología en el CBC, ponen al psicoanálisis como una de las grandes escuelas del siglo XX, ¿no? Junto con el conductismo, con la Gestalt. Bueno, el psicoanálisis vendría a formar, a ser una de las escuelas psicológicas del siglo XX. Pero no solamente a nivel interno de la psicología, el psicoanálisis marca una ruptura con la psicología. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada algo les dije, que no eras, que yo no era igual a sujeto, ¿sí? Cuando hablamos del yo, después lo vamos a ir viendo, estamos más parados desde el lado de la psicología. Cuando hablamos del sujeto, vamos a estar parados más del lado del psicoanálisis, de un sujeto particular que ahora lo vamos a ver. Esperen, porque ustedes me están viendo, a mí se me fue la pantalla. Esperen, me entró, disculpen, me entró un mail y se me apareció, tengo abierta el mail y se me apareció. Entonces decía, no solamente dentro del campo de la psicología, sino también a nivel científico, ¿sí? El psicoanálisis viene a revolucionar algunas cuestiones de la biología, ¿no? Porque una de las cuestiones que va a aparecer es que, por ejemplo, genitalidad y sexualidad son cosas diferentes, que el bebé es un ser sexuado y que goza y que siente placer desde el nacimiento. Ya lo vamos a ver la clase que viene con Lacan. Hace una ruptura también con la medicina. Justamente Freud viene de la medicina y aparece toda una cuestión de límite de la medicina, con algunas cuestiones que hoy todos hablamos de enfermedades psicosomáticas, pero en el año 1900, 1890 no, donde la medicina tiene un límite, una mirada limitante
frente al síntoma y al cuerpo del otro, ¿no? De los pacientes, de las pacientes. Entonces, desde ese lugar, todos sabemos, supongo que ustedes saben, ¿cuál es el gran descubrimiento de Freud? ¿Cuál es el gran descubrimiento de Freud? ¿Saben? El El inconsciente. inconsciente. ¿Inconsciente? Claro, el inconsciente, sin vergüenza, participen. El inconsciente, el descubrimiento del inconsciente es una de las grandes revoluciones, como les decía, del siglo XX, que viene justamente a mostrar una nueva manera de concebir al sujeto distinta al cogito cartesiano, distinta al planteo de la modernidad, porque justamente nos está marcando que hay un sujeto o un yo, empecemos a hablar del yo si hablamos de cartesianismo, que no todo lo puede manejar y que no todo lo sabe. Ahora vamos a retomar eso. Por eso decimos que el psicoanálisis es, por un lado, nos acerca, ¿sí? Al límite con esto de que hay una verdad, entre comillas, ¿no? Inalcanzable, y por otro lado que el sujeto no todo lo sabe, lo puede conocer, como sería el yo cartesiano, sino que también viene a plantear un quiebre con nociones donde aparece un yo completo desde el racionalismo, que viene justamente la noción de inconsciente, ahora vamos a ver cómo aparece, a criticar, digamos, a fracturar. Y que justamente, y la clase que viene lo vamos a abordar bien desde Lacan, ese desconocimiento del yo, o en ese desconocimiento del yo, es donde se encuentra la verdad del sujeto. Ahora, después vamos a volver a esto. Entonces, bueno, también el psicoanálisis es un modelo de intervención, donde a partir de la palabra, de la asociación libre, uno puede acceder al inconsciente. Es una teoría y una práctica que, bueno, justamente cuestiona esto que decimos, ¿no? Al saber cerrado, al saber completo, al saber cartesiano, al saber que lo conoce por el pensamiento, al saber que razona, ¿sí? Y volviendo al tema de los límites que plantea el descubrimiento del inconsciente, nos tendríamos que preguntar cómo accedemos al inconsciente, qué es lo que sucede, cómo damos cuenta del inconsciente, o por qué decimos que el psicoanálisis viene a cuestionar al yo cartesiano. Bueno, Freud describe en varios artículos, en uno especialmente, que quizá en algunos, habla sobre las manifestaciones del inconsciente. Habrán escuchado el artículo Psicopatología de la vida cotidiana, o un artículo más famoso aún, que es la interpretación de los sueños, o el chiste y su relación con el inconsciente. Él va como el olvido, ¿sí? El olvido de los nombres propios, es otro artículo donde él trabaja las manifestaciones del inconsciente, y ahí lo que va a aparecer es que hay ciertas manifestaciones que son los sueños, los actos fallidos, los lapsus, los síntomas, el chiste, son manifestaciones donde el yo se encuentra con algo, para que lo entiendan, con algo que, digamos, no puede manejar, con algo que lo sobrepasa, con algo que no puede decidir.
Y esa manifestación que viene desde un lugar no racional, ¿sí? Desde un lugar no lógico, pero que sí tiene sus leyes, el inconsciente tiene sus leyes, va articulándose en un proceso. Por ejemplo, en Lacan vamos a trabajar el lunes que viene, él va a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que las leyes del lenguaje, las leyes que tiene el inconsciente se asocian a las leyes que tiene el lenguaje. Bueno, esto que aparece, por ejemplo, tomemos el sueño, uno no puede decidir qué soñar hoy a la noche cuando nos vamos a dormir. El sueño es algo que irrumpe, ¿sí? En el dormir y que, o sea, aparece y uno no puede, digamos, previamente, si bien sabemos que en los sueños aparecen restos diurnos, cosas que quizás hayan pasado en el día o cosas que a través de una terapia podemos, ¿no?, descifrar, pero el sueño es algo que el yo no lo decide, irrumpe, lo mismo que un acto fallido, ¿no? Cuando el yo se equivoca, cuando tantas veces decimos, uy, me equivoqué, no quise decir eso nos está mostrando, esa manifestación del inconsciente, el acto fallido, nos está mostrando un avergonzamiento, una falla del yo, un equívoco que llega a la palabra queriendo decir algo que quizá no queríamos decir. Entonces enseguida nuestro yo consciente lo que hace es, no, no quise decir eso. Sí, bueno, pero aparece en el discurso y cuando aparece en el discurso algo tiene que ver con uno. Todas estas manifestaciones tienen escondido algo del sujeto, ¿sí? El sueño, cuando uno puede llegar a interpretarlo, el acto fallido, el olvido, cuando uno dice, ay, lo tengo en la punta de la lengua, ¿cómo se llamaba? Y no llega a la conciencia, no llega a la conciencia hasta que quizá uno enlaza una cosa o lo relaciona con algo y llega. Ese olvido, ese acto fallido, ese equívoco, ese sueño, el síntoma que presta el cuerpo, el escenario para que irrumpa, como puede ser, les decía, hoy las enfermedades psicosomáticas, uno habla de las enfermedades psicosomáticas como cuestiones psíquicas aparecen desplazadas en el cuerpo y quizá no hay algo orgánico, algo físico ahí, médico, podríamos decir, sino que tiene que ser interpretado desde otro lugar, ¿no? ¿Por qué me duele la panza cada vez que tengo un final? ¿Por qué me sale una erupción cuando atravieso una situación de estrés, ¿no? Bueno, una úlcera frente a determinada, o como hoy yo tuve un día complicado y le decía a Germán, tengo una migraña que, digamos, se me parte la cabeza de dolor y sé, tiene nombre y apellido, tiene una historia, ese dolor de cabeza que hoy siento, me pasó algo en el trabajo y lo llevo al cuerpo, esas manifestaciones del inconsciente nos están diciendo, nos están hablando algo del sujeto, ¿sí? Algo del yo. Y esto es muy interesante plantearlo desde lo que vamos a ver en la materia y desde lo que venimos viendo, porque uno siempre pareciera ser que el yo es el que gobierna, ¿no? Los actos de los sujetos. Y en realidad el yo, justamente para Lacan, va a ser el lugar de la ignorancia. Vamos a verlo el lunes que viene. Es el lugar de la ignorancia justamente porque el psicoanálisis lo que va a plantear es que en esas manifestaciones como a manera de jeroglífico hay algo para descifrar, ¿sí?
en el sueño, en el soñar esa situación, hay algo para descifrar que nos está hablando el sujeto, en el acto fallido, en el síntoma, en el chiste, en el olvido. Freud tiene una frase que es muy interesante para esto que estamos trabajando, que estamos diciendo, que dice: el yo no es dueño en su propia casa. Cree serlo, pero no lo es. Y volviendo al tema del quiebre, de lo revolucionario, el proyecto, ¿sí?, de la ciencia, el proyecto de la modernidad, el proyecto bueno, de lo que va a ser justamente a partir de Descartes, los pilares, ¿no?, de la modernidad, justamente está como en fractura desde este lugar, desde esta disciplina, desde esta teoría, desde esta práctica, porque viene justamente a marcar que el sujeto, digamos, está sujetado a otra instancia, ¿no? Estamos justamente lo que viene como a poner, a mostrarnos el inconsciente, es que estamos sobredeterminados desde otro lugar, estamos sujetados a un inconsciente y que es inevitable, de lo cual no podemos, digamos, zafar. Esto paradójicamente, lo vamos a ir viendo, lo irán viendo en el práctico y la clase que viene con Lacan, que si bien hablamos de un sujeto castrado, podríamos decir, de un sujeto incompleto, paradójicamente, esa incompletud es lo que también nos hace ser sujetos deseantes. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de falta, de carencia, paradójicamente estamos hablando de deseo. Yo deseo porque me falta algo, ¿sí? O sea, un sujeto completo, narcisista, que sería más el sujeto psicótico, nosotros somos sujetos neuróticos, va a decir Freud, porque justamente siempre a partir de la palabra ya perdemos algo. Cuando uno nace y empieza a separarse el bebé de la mamá para ser un sujeto deseante autónomamente, lo vamos a ver el lunes que viene, ya esa falta, ese agujero, esa carencia nos está marcando que somos sujetos incompletos, y porque somos sujetos incompletos podemos desear. El deseo implica falta. ¿Se entiende esto? Y cuando uno desea algo y se acerca a concretar ese deseo, enseguida aparece la insatisfacción y aparece otra falta. Y eso es fundamental para vivir. No es nada más ni nada menos que el poder desear, el poder reconocernos como sujetos castrados, es lo que nos permite vivir. Y también, tema fundamental de hoy, tema fundamental de toda la materia, la necesidad del otro. La necesidad de la otra, del otro objeto de amor, del otro docente, del otro compañero de trabajo, del otro mamá o quien cuide a ese bebé, quien cumpla la función de sostener, quien cumpla la función de los primeros cuidados, o en las masas, como lo vamos a ver hoy. Entonces, también somos, negociamos nuestro narcisismo, ¿sí? Hacemos un trueque perteneciendo a grupos, perteneciendo a masas,
amando a otros, damos algo del yo a cambio también de sobrevivir, de poder vivir. ¿Por qué? Porque el no desear, ¿cuándo uno deja de desear? Cuando muere. No hay otra cuestión. Siempre está el deseo dando vuelta. Y el deseo siempre es incompleto. Una consulta. Y por suerte. ¿Cómo? Una consulta, ¿se escucha? Sí. Sí, Agustín. ¿Cómo estás? La consulta es entonces que siempre exista una falta, excepto que sea en demasía, y que tengamos deseo, es un símbolo de salud mental, no de falta de salud mental, digamos. Porque a veces uno, viste, vive deseando, vive anhelando o mismo vive quejándose de Claro, que el lo que le insatisfecho falta. permanente. Claro, yo soy muy quejoso. Entonces, eso es más un signo de estar bastante bien que si no tenés deseo por nada, digamos. Sería una apatía, no es normal. Va, no sé, lo que es normal tampoco vamos a empezar, ¿no? Pero Claro, bueno, eso también, ¿no? La categoría de lo normal. Muchas veces nos reímos los psicólogos porque vieron que se habla de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Es como, es raro decir salud mental. Pero tal cual, Agustín, a ver, ustedes habrán, por ejemplo, escuchado hablar del Edipo, ¿no? Hay como cosas así del psicoanálisis que uno escucha, ¿no? Desde lo vulgar o desde el sentido común. Ay, qué histérico que sos, ay, qué obsesiva, ay, qué esto, qué lo otro, corta el Edipo, bueno. Eh, Cuando el bebé nace, bueno, lo que pasa es que me estoy adelantando a la clase que viene, pero es interesante esto que dice Agustín, porque hay un momento, lo vamos a ver el lunes con el Estadio del Espejo, hay un momento que se necesita cortar lo que diría Freud, la célula narcisista, mamá-bebé, diferenciar pezón-boca, que en un primer momento está indiferenciado, ¿sí? Porque es un momento de goce. Es necesario, digamos, que la madre en un momento se corra para que surja el sujeto deseante, ¿sí? Que el bebé pueda, que la mamá, por ejemplo, esto se ve bien en la primera infancia, ¿no? Tolerar la angustia de que la mamá se vaya a trabajar o que el objeto de amor o la abuela, quien cuide, se vaya a trabajar, tolerar esa angustia sabiendo que va a volver el objeto de amor. Esa angustia, esa falta, es sumamente constitutiva del sujeto para, entre comillas, la salud mental. Esa célula narcisista, bebé, mamá, tiene que en un momento cortarse, aparecer la ley, aparecer desde el inconsciente, ¿no? Con mamá, cambiar como el objeto de amor, que es lo que plantea el Edipo, ¿no? Se puede con todas menos con mamá, poder salir a la exogamia, digamos, poder ir al encuentro de otros y otras como sujetos deseantes y no quedar en esa relación simbiótica mamá-bebé, bebé-mamá o quien cumpla esa función, ¿no? Porque para el psicoanálisis no hay madre y padre, sino que hay función materna, función paterna. La puedo ocupar, la madre puede ocupar la función paterna, el tío la función materna, o sea, es un tema de función, de posiciones, digamos. Pero sí, como vos decís, ese deseo nos acompaña toda la vida, aún en momentos complicados de salud, siempre uno está deseando.
Me acuerdo que una vez, algo que me quedó así en un curso que yo había hecho, que habíamos hecho sobre, que bueno, también, ¿no? Son patologías del espejo, sobre bulimia y anorexia, las patologías alimentarias. El psicoanalista decía, la anoréxica, la persona anoréxica, no es que no desee, desea no comer. Siempre hay un deseo ahí dando vuelta, ¿no? Aún en los momentos como más de quiebre, ¿no? O de peligro del sujeto, de peligro del sujeto, siempre hay algo ahí deseante, que es, nosotros con Germán trabajamos, ¿no?, el tema de Narciso, del narcisismo. No sé si ustedes conocen la historia de Narciso, pero que vieron que Freud toma mucha mitología griega, ¿no? Para trabajar cuestiones del psicoanálisis. Narciso se muere porque se enamora de su imagen y cuando se refleja en las aguas y va al encuentro de ese amor que es el mismo, ahí muere, ¿sí? Entonces siempre uno puede tener como, digamos, una estructura narcisista, todos tenemos una estructura y obviamente que algunos tenemos más autoestima, somos más quizá egocéntricos, podríamos decir, egocéntricas, pero la necesidad del otro siempre está. Aún, y esto se ve bien en psicología de las masas, aún en el antagónico, en la necesidad de alguien externo, diferente, para constituirme también yo, plantarme en mi identidad. Yo soy distinto a eso. Hasta en eso mismo está la necesidad siempre del otro. Y esto Freud lo trabaja mucho, no sé si ya según las comisiones, pues tuvimos algunos asuetos, lo trabaja en la introducción de psicología de las masas, que él dice es inútil hablar de psicología individual y psicología social. En toda psicología necesitamos al otro. Para constituirnos necesitamos al otro. Hasta acá, ¿cómo venimos? Mary, si me permitís Sí, una intervención, sí. querría, ya que las comisiones seguramente ya están trabajando SEN, dentro de la respuesta que le brindaste a Agustín, señalar que si bien somos inevitablemente sujetos siempre deseantes, hay un nivel de deseo que se puede transmutar fácilmente en patológico, es decir, hay un abanico de gradación en lo que se refiere al deseo, donde cabría distinguir un deseo, si se quiere, normal, vaya uno a saber qué es la normalidad, pero como un deseo promedio dentro de lo que es lo admisible, y un deseo patológico, que es cuando la persona, digamos, vive angustiada en función de algo que no puede llegar a conseguir. Hablar de deseo es mucho más complejo que decir uno desea o no desea. Es como les decía antes, una gradación bastante amplia. Y Mary, no sé si lo habías visto, pero el señor CMM, me causa mucha gracia el nick, dice, pregunta, entonces, ¿pertenecemos a una masa o una sociedad no por ser seres sociales, sino porque estamos negociando nuestros narcisismos? Te dejo la respuesta a vos. Bueno, gracias, señor CMM. Bueno, podríamos decir que sí y ahora vamos como... no solamente por eso, pero que cuando uno pertenece a una masa
o a un grupo, está trocando, sí, está dando parte del narcisismo de uno cambio, a cambio, Victoria, a cambio de otras cosas que Freud trabaja en las masas y que puede ser protección, anonimato, pertenencia, ilusión de completud, que después eso es algo que también, ¿no? Vamos a retomar. ¿Qué nos da el otro, no? Porque no, tiene que haber algo a cambio, una ganancia para el yo. El tema de dejar mi narcisismo de lado para pertenecer a un grupo o a una masa o a un colectivo. Pero bueno, hasta acá, entonces retomamos con que estas manifestaciones del inconsciente, Freud escribe en el año 1900 la interpretación de los sueños, y es un texto muy importante. ¿Por qué? Porque ahí empieza a esbozar la noción de inconsciente y lo que él va a llamar aparato psíquico, que en ese momento, cuando Freud habla de aparato psíquico, va a hablar de consciente, preconsciente, inconsciente, y que después a eso le llamamos la primer tópica del aparato psíquico. Después Freud, a partir del año 1920 más o menos, introduce la segunda tópica del aparato psíquico, que, tengan en cuenta esto, psicología de las masas y también los textos, el texto que veamos de Dor, de Lacan, vamos a estar posicionados en la segunda tópica del aparato psíquico, que es la donde él relaciona los conceptos de yo, ello y superyo. ¿Sí? Son dos tópicas que están como marcando los momentos de producción teórica de Freud, ¿sí? Pero, por ejemplo, Psicología de las masas, que es un texto de 1920-1921, él ahí ya está parado en la segunda tópica, que es la de yo, ello y superyo. Como para brevemente, por esto que les decía al comienzo, ¿no? De poder como acercarlos un poquitito a nociones que no son del léxico y de la disciplina de la que ustedes están estudiando, pero que son importantes para la lectura de los textos. El ello, cuando hablamos de ello, elio, ¿sí? Estamos hablando de una instancia psíquica que tiene que ver con el deseo, más con lo pulsional, ¿sí? Con lo pulsional, que es otro concepto muy importante del psicoanálisis, porque es muy importante y se trabajan en estos textos. En Psicología de las masas lo van a encontrar mucho. Porque es un concepto importante de pulsión, porque también marca una ruptura con el concepto de instinto, que trabaja más la biología, que lo asociamos más con lo primitivo, lo animal. ¿Se entiende? Cuando hablamos de pulsión, hablamos de sujeto; cuando hablamos de instinto, hablamos de más lo primitivo, lo animal. Y ahí, en el medio, que es un tema que vamos a ver dentro de un par de teóricos, está lo cultural, ¿sí? El acceso a la cultura, que ahora después voy a decir algo de eso. Pero se entiende, el ello es una instancia, Freud va a decir, es el reservorio pulsional, es el lugar donde está el deseo. Y ahí podemos articular en Psicología de las masas, lo que va a decir Freud es que en el fenómeno de masa aparece el ello, o sea, el deseo
con el concepto que engloba y que toma de Le Bon de alma colectiva, donde el sujeto en masa hace, siente y piensa diferente al sujeto individual. Entonces, este ello permite, el sujeto en masa se permite, y ahí estoy respondiendo algo a Victoria, se permite en masa cosas que en el sujeto individual solo, digamos, no se permitiría. Esto se puede ver en cualquier fenómeno masivo, ¿sí? Podemos poner muchos ejemplos. Uno en la cancha va y en la tribuna putea al árbitro. Ahora, si se lo encuentra solo al árbitro en la esquina, después del partido no va a ir a putearlo, o putea a la policía en una marcha. Es raro que uno por sí solo vaya y se enfrente a la policía a putear, es solo individualmente. Y ahí está donde está esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos negociando? Entonces, el ello es el reservorio pulsional. El super yo les estoy diciendo esto, si ustedes no entienden, me interrumpen y lo volvemos a explicar. Se los estoy diciendo solamente para que referenciar un poco para que cuando se encuentren con esto en los textos, ¿sí? El super yo es esa instancia psíquica del aparato psíquico que Freud lo asocia con la conciencia moral, el sentimiento de culpa. El superyo es lo que determina en el aparato psíquico lo que está bien y lo que está mal. Esto se puede, esto no se puede. Es el que va marcando esa vara. Ahora bien, el yo tironeado todo el tiempo entre el ello y el superyo, ¿sí? Algunos de nosotros tenemos, como dice Freud, un superyo severo y cruel, ¿sí? Tenemos más una pata en el superyo y siempre nos sentimos culpables y esto, y tenemos el deber ser y los mandatos familiares, y otros podemos estar parados más en el ello, ¿sí? En seguir mi deseo, en tratar de elegir con decisión propia. El yo todo el tiempo está tironeado. Las decisiones de la vida generalmente se deciden, si nos paramos desde el psicoanálisis, o obedeciendo al ello más a la pulsión, al deseo, a lo que quiero, o al super yo, a lo que debo. Y esto en la masa también está, por supuesto, más fortalecido el ello. En cambio, en otras situaciones está más como preponderante el superyo. Freud lo que va a decir, y que lo retoma Lacan, el bebé es puro ello, ¿sí? Los primeros años de la vida, es más, Freud dice, el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Una vez que uno atraviesa el complejo de Edipo, que internaliza la ley, esto se puede, esto no se puede, se constituye el superyo. Antes es puro ello, ¿sí? No está internalizado al año de vida o a los 2 años. Todavía no está internalizado el superyo. El bebé puede estar en una reunión familiar desnudo caminando por el living. No está internalizado, uy, no, el pudor, todo lo que trae el superyo, ¿no? O esto no se puede. Bueno, esas leyes hay que internalizarlas, ¿sí? Son un momento de la etapa de la constitución también del sujeto, la internalización de esas leyes, que son leyes sociales, culturales, lo vamos a ver en otros teóricos, pero no están dadas desde el comienzo. El bebé tiene hambre y quiere la teta,
no se va a poner, o sea, es demanda, satisfacción, lo quiero ya. En la masa también, en algunas masas pasa esto de que todo lo quiero ya, no hay racionalización, no hay espera entre el deseo y la satisfacción, ¿sí? Esto se entiende sí, en unas referencias veloces, el aparato psíquico, la segunda tópica, la diferencia entre el yo, el ello y el super yo, y el yo tironeado por el ello y el super yo, obedeciendo a veces al super yo o dándose sus permisos y sus deseos siguiendo al ello. Esto que le decía del super yo, de la ley, de la internalización de la ley, y lo van a ver en el texto de Freud, de Psicología de las Masas, hay un concepto muy importante en el psicoanálisis que es la represión, ¿sí? El concepto de represión también es un concepto sumamente importante y que está asociado a la ley, ¿sí? Pero ustedes tienen este texto, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que lo ponemos en el programa, está inserto en el programa de la materia, dentro de lo que se suele llamar, y Lutsky retoma este encuadre, de los llamados los textos sociales de Freud, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de los textos sociales de Freud? ¿O por qué al nombrarlos como que hay que otorgarle valor porque parece sino que Freud nunca escribió sobre lo social? Y todo lo contrario. Lo que va a pasar es que hay algunos textos que son Tótem y Tabú, El porvenir de una ilusión, Psicología de las masas y el malestar en la cultura, que los llamamos los textos sociales de Freud, porque Freud ahí lo que va a hacer sería algo así como esto que estuvo descubriendo en la clínica individual, lo va a llevar a lo social, ¿sí? Edipo, castración, superyo, represión, neurosis, todo eso que Freud trabajaba en lo individual le va a servir también para el análisis de lo social. Entonces, por un lado ustedes tienen en el libro de cátedra todo bien detallado, el recorrido de Psicología de las Masas, todo, cuáles son los capítulos más importantes, qué conceptos importantes hay. Siempre tengan en cuenta que estamos desde una ciencia, desde una disciplina, donde cuando nos enfrentamos con estos textos, el análisis que hacemos es desde la noción de inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, aparece algo muy importante en Psicología de las Masas cuando habla del capítulo 7 de identificación, y es algo que ustedes van a ver o vieron en los prácticos, el rol del líder. ¿Qué es el líder? Ahora, como estamos en este encuadre, el líder va a ser analizado, atravesado por la noción de inconsciente. No es el líder de la sociología, de las ciencias políticas, los tres tipos de liderazgo de Weber, democrático, laissez-faire, autoritario, no. Está atravesada el rol del líder en Psicología de las Masas, está sobrevolando la noción de inconsciente. Por eso vamos a hablar de libido,
de identificación, de idealización del yo. Fíjense en el libro, y eso lo pueden traer o me pueden escribir a mí, o traer a alguno de los teóricos y lo podemos trabajar si hay algo que no entienden. Pero volviendo al tema de los textos sociales, Freud está ahí trabajando teorías de lo social desde el psicoanálisis y una cuestión que también nos acompaña en toda la materia, que es la importancia de los vínculos, ¿sí? ¿Qué pasa con los vínculos afectivos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que yo esté en esta masa y no en otra? Que pertenezca a este grupo, que me identifique con esta gente y no con la otra, ¿sí? Bueno, la noción de libido, de identificación, de idealización, de inconsciente, está entrelazada, entretejida en todo esto y es lo que hace que uno forme parte de ese colectivo y no de otro. Y el malestar en la cultura, que es otro texto sumamente importante, que siempre lo dábamos en este teórico como de acercamiento al psicoanálisis, porque es un texto muy importante dentro de los textos sociales, lo vamos a dejar para otro teórico porque decidimos incluir un teórico de culturas afectivas y algunas comisiones también vamos a como abordar el trabajo práctico final de acreditación de la materia con cuestiones de la cultura afectiva, algunas comisiones. Entonces va a haber otro teórico donde yo voy a abordar, donde vamos a ver más a fondo el texto de Malestar en la cultura de Freud, y qué es lo que genera malestar, por qué si hablamos de cultura hablamos de malestar, y Germán seguramente hará el abordaje más comunicacional o fenomenológico de las culturas afectivas. Pero lo importante es que, bueno, el primer texto, Tótem y Tabú, de los textos sociales, nos está hablando ahí del lazo social, de qué pasa con los rituales culturales, de cómo las sociedades, y esto aparece mucho también en todo lo otro en psicología de las masas, cómo las sociedades necesitan reprimir el ello, el deseo del cual hablamos al comienzo, de la materia, para poder concebirse como sujetos culturales, como pertenecientes a una cultura. Freud ahí va a trabajar en estos textos sociales y en Tótem y Tabú, algo que es base del Edipo, también está trabajado en el libro, de cómo la prohibición de matar y la prohibición del incesto son dos prohibiciones que se transforman en leyes culturales fundamentales para constituirnos como cultura, pero que, volviendo a lo paradójico, nacen o se instauran por un deseo inconsciente, ¿sí? Recuerden que siempre estamos atravesados porque uno me puede decir, pero ¿cómo que yo deseo matar a mi padre? ¿O yo deseo acostarme con mi madre? Que son bien los fundamentos del Edipo, ¿no? Tan a nivel inconsciente está que necesitan instaurarse como leyes. ¿Por qué hay una ley del incesto o una ley del no matarás? Si no hubiese deseo inconsciente, no sería necesario que la ley exista, ¿sí? Existe la ley porque hay deseo. En Tótem y Tabú se trabaja todo el tema más de lo primitivo, ¿no? Freud también lo trabaja en uno de los últimos capítulos,
en Psicología de la Masa cuando trabaja el tema de la horda primitiva, ya lo van a ver, de cómo, bueno, en lo primitivo hay, el jefe de la tribu era el que gozaba de todas las mujeres de la tribu y de los bienes, y era el que repartía los bienes, y cómo los hermanos, los hermanos, los hijos, se unen para matar al padre, y una vez que se comete el crimen, y hay un montón de leyendas de este tipo, una vez que se comete el crimen, nadie puede ocupar ese lugar. Y ahí es donde Freud lo relaciona, a partir de todos estos estudios antropológicos, con el sentimiento de culpa. Nadie puede ocupar el lugar del padre por el sentimiento de culpa de haberlo matado. Y hay en Psicología de las Masas un capítulo maravilloso que se llama La Iglesia y el Ejército, donde Freud va a trabajar toda la cuestión, que si bien la trabaja en el capítulo 7, la cuestión de la identificación y el lazo de amor con el líder, donde ahí va a traer y a trabajar semejanzas que existen en estas dos masas organizadas como la Iglesia y el Ejército, donde aparece características que tienen que ver con justamente este obedecimiento a un padre. Y esto lo podemos ver claramente en las masas religiosas. De hecho, no sé si en todas, pero en muchas, se llama al representante de Cristo, se lo llama padre al sacerdote. Y los fieles se llaman hermanos entre sí. Y en el cristianismo, el incorporar en la comunión el cuerpo y la sangre de Cristo, fuertísimo eso, ¿no? Incorporar, como en el canibalismo, si leen en algún momento de la vida o de la carrera Tótem y Tabú, que incorporaban, se comían, ¿sí? Al padre amado y odiado a la vez. Esto lo van a trabajar con el tema del liderazgo. El incorporar la sangre y el cuerpo de Cristo es como incorporar parte del líder dentro de uno, ¿sí? Y hay un montón de cuestiones en los rituales religiosos, como, bueno, esto de la hermandad, del sentarse, del pararse, del decir, cuestiones así tipo ritual, repetitivas, que nos están hablando de un determinado tipo de masa que Freud trabaja y que es muy interesante para ver el por qué, justamente, qué es lo que los une. Y otra de las cuestiones que trabaja Freud del rol del líder, de cómo, y ahí también lo del narcisismo y este trueque, de cómo entre los hermanos, entre los fieles en la religión y otras masas que quisiéramos analizar, cómo hay una ilusión inconsciente de que el líder nos ama a todos por igual, de que el líder no hace diferencias entre los miembros de la masa. Y cuando la hace, o cuando el líder muere, o cuando el líder defrauda, tiene que venir alguien a ocupar ese lugar, o pasa
lo que pasó con el padre de la horda. Es tan amado, ¿sí?, esa figura tan potente que nadie puede ocupar ese lugar. Pero bueno, esta es como una aproximación al texto de Freud, que es un texto que además hoy nos permite, y esto es algo que siempre, ¿no?, queremos como ir un poquito más, porque bueno, primero tenemos que contextualizar que es un escrito en pleno auge del nazismo en Austria y en Alemania, ¿no? No podemos dejar eso de lado cuando estamos viendo psicología de las masas. Eso por un lado. Pero por otro lado, como yo planteo al final del libro, del texto del libro, nos da la oportunidad también, si bien es un texto de 1920-21, nos da la oportunidad de poder pensar qué pasa hoy, y ni hablar después de la pandemia, con los fenómenos masivos. Y ni hablar con el tema de las redes. Creo que la subjetividad mediática y toda la cuestión de las redes nos da la posibilidad de poder también pensar los puntos de encuentro y desencuentro con la concepción de masa freudiana o de psicología de las masas y análisis del yo planteada por Freud. Algo que se me fue cuando estábamos hablando de este desconocimiento del yo y ahora me volvió cuando hablé de las redes, hay un concepto que no es muy usado, pero que nosotros en algunas comisiones también hacemos referencia. No sé si alguna vez han escuchado hablar del concepto de éxtimo. Seguramente en otro teórico Germán lo trabaje. Pero el concepto de éxtimo, que nos está hablando también de lo incompleto, de lo faltante, pero de aquello íntimo no conocido, ¿sí? Íntimo, éxtimo, pero no es algo, no es lo opuesto, es como aquello, es lo más extraño de lo mío. Y dicen que fue un concepto, esto habría que averiguarlo, dicen que fue un concepto inventado por Lacan, atente, dicen, no sé, entre otras palabras excéntricas que inventó Jacques Lacan, pero es interesante, ¿por qué? Porque hoy cuando hablamos de extimidad, también estamos hablando de exhibir algo de lo íntimo hacia afuera, ¿sí? Como colocado afuera. Pero también es importante, ¿se acuerdan que la clase pasada, cuando dio el teórico de Germán, y bueno, y ahí intervino Agustín, ¿no?, con el tema de la pregunta sobre, bueno, la pregunta que le hizo a Germán, hablando sobre el yo, justamente en ese momento les decía que uno puede extimizar, no sé cómo sería, pero bueno, en lo éxtimo, plantear lo íntimo llevado a la esfera pública, pero yo lo que recuperaba en el teórico pasado es que desde el psicoanálisis no todo lo íntimo puede ser puesto afuera. No todo pensándolo desde la clase de hoy, ¿no? No todo, no hay nada que nos represente en su totalidad para mostrar a los demás, ¿sí?
Y esto también tiene que ver con la noción de inconsciente. ¿Hay algo inconsciente? Y esto, cuando se desarrolla el aparato psíquico en sus primeros tiempos, cuando uno hablaba de aparatos de inconsciente, hablaba de Freud en sus principios, hablaba de hacer consciente lo inconsciente, como si el inconsciente fuese una chimenea, ¿no? Que hacer consciente lo inconsciente es sacar para afuera, por ejemplo, en ese momento con Freud, en 1890, por medio de la hipnosis, después por medio de la asociación libre, se deja la hipnosis de lado. Ahora, hay algo, a ver si lo puedo explicar, hay un inconsciente que es incapaz de conciencia y que es lo reprimido para Freud. Lo reprimido, pero incapaz de llegar a la conciencia, que puede llegar como representantes, embajadores en estas manifestaciones, ¿sí? Por ejemplo, un sueño de angustia. Cuando uno tiene la llamada pesadilla, es tan intolerante para el yo el acercarse a ese inconsciente que el yo, ¿qué hace? Se despierta, ¿sí? Porque es insoportable. ¿Por qué? Porque es como, es la vía regia, dice Freud, como, vieron que cuando uno sueña algo y se levanta y le cuenta a la pareja o a la madre, ¿sabes que soñé con el tío Alberto? O sea, ahí hay algo del inconsciente que llega a la conciencia a partir de contarlo. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Es más, sueño en imágenes y lo transformo, ¿sí? a palabra, a una narrativa, a un contar, que es lo parecido a lo que pasa en terapia, ¿no? Y uno puede interpretar en el espacio terapéutico. Ahora, hay algo que está reprimido desde el comienzo para el psicoanálisis y que son huellas mnémicas, lo va a llamar Freud, que son registros, en su primer momento lo llamó como efectos traumáticos, que quedan imposibles de llegar a la conciencia porque son intolerables para el yo. Entonces, bueno, aparecen los mecanismos de defensa del yo. Uno puede a veces recordar algo traumático de la infancia, muy doloroso, que lo tiene reprimido, lo tiene guardado, y que si todo el tiempo lo tuviese a disposición en la conciencia, sería insufrible, sería insoportable, ¿sí? Si uno vivió un abuso a los 5 años y todo el tiempo lo está recordando, todo el tiempo lo trae a la conciencia, es insoportable vivir así. Entonces, bueno, se reprime, se deniega, se deja de un lado, a veces sale, puede salir en un sueño, puede salir en un recuerdo. Freud trabaja algo que son los recuerdos encubridores, no es tema de la materia, pero es muy importante saber eso, ¿no? Que hay algo dentro, hay algo de lo inconsciente que puede llegar. Y hay algo que está reprimido para siempre. Y ahí, bueno, tenemos otro tema, que es el tema de la angustia, que no es tema de hoy, pero no es ni de hoy ni del programa, o quizá alguna comisión lo puede trabajar desde lo fenomenológico. Sí, es tema del programa porque Sartre, Finkielkraut trabaja el tema de la angustia, es más del miedo del niño a la oscuridad, que es otro temazo. Pero bueno, también la angustia es una sensación donde aparecen restos de cosas
pero que también hay otras que están como ahí, ¿no? Tapadas, y que quizá alguna vez afloran y otras veces no, pero es importante, es como ese extrañamiento del yo del cual hablábamos al comienzo de la clase, que es muy parecido a cuando uno dice, pero ¿por qué soñé con esto hoy? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué habré soñado con esto? Y bueno, hay algo ahí para descifrar que nos está hablando de uno mismo. Hay muchas cosas para seguir hablando, pero me parece la idea de este teórico era como aproximarlos a algunas cuestiones como muy propias del psicoanálisis que tienen que ver con esto, este desconocimiento del yo, este sujeto del inconsciente que guarda una verdad del sujeto. Y desde ese lugar cuestiona y rompe y ahí como que hace fisura al sujeto cartesiano, al sujeto de la modernidad. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo, si ¿Se me entendió por permitís, dónde iba? si me permitís, quería hacer un par de observaciones sobre cosas que se fueron anotando en el chat y de repente podés retomar alguna para clarificarla o para ampliarla. Bueno, Agustín se retiró recién, pero él había puesto acerca de una relación que hay entre el ello, el deseo, la libertad y la felicidad, y por otro lado el superyo, que es lo que restringe. Y a mí me gustaría aclarar en este sentido que sin duda entre el ello y el deseo hay una relación. Y que el superyo restringe, pero también obliga, porque tiene que ver con parámetros morales. Uno muchas veces se siente obligado por el superyo a determinadas actitudes. Pero, ojo, porque hay un error muy común de suponer que el superyo tiene que ver con algo que viene impuesto desde afuera. Y el superyo es una parte de la propia psiquis, es decir, esa moralidad que uno podría argumentar, bueno, viene aprendida desde un estrato social, pero una vez que ha sido aprendida, ha sido incorporada al propio aparato psíquico, opera desde lo propio. No es que desde afuera me están prohibiendo o desde afuera me están obligando, sino que mis propios parámetros morales llevan a la necesidad de cumplimentar esas actitudes. Respecto de libertad y de felicidad, bueno, sería largo, pero podríamos discutirlo porque uno también tiene la libertad, por ejemplo, de salir a la calle sin que el otro nos mate. Y ahí hay un ejercicio represivo por ahí en el deseo del otro, ¿no? Lo mismo felicidad, habría que definir qué es felicidad, si uno no es feliz viviendo en una sociedad mínimamente ordenada, y hablar de una sociedad ordenada, culturalizada, implica hablar necesariamente de represiones. Un ordenamiento no deja de ser un corsé integrado por una serie de represiones a nivel psíquico. Sí, Ger, sí. Una cosita antes de pasar a otra intervención de otros compañeros. Dos cosas, sumo a lo de Germán, que es muy importante lo que él dice del superyo, porque si viniese de afuera, a ver, el perverso, por ejemplo, ciertas cuestiones psicóticas, perversas, digamos, no tendrías, funcionaría como para todos igual, esa vara de lo que se puede o no se puede. Es algo, como dice Germán, que viene y por eso Freud dice, algunos tenemos un superyo severo y cruel, otros pueden cometer delito y no les importa el otro, ¿sí? El sufrimiento de los demás.
o el sufrimiento del otro. Y hay otros que, digamos, frente a un delito terminan entregándose por la culpa, ¿no? Propia, justamente, esta voz, esta conciencia moral que te sigue comiendo el coco. Es muy importante eso también, porque es una de las cuestiones para poder vivir en sociedad, poder internalizar también, ni ser puro ello, ni bueno, super yo total, darse esos permisos también. Y restringirse cuando se tenga que restringir. Con respecto a la felicidad, ahí tenemos un tema que lo vamos a trabajar en el malestar en la cultura, porque para el psicoanálisis es una ilusión. La felicidad no existe. Es más, justamente el texto Malestar en la cultura, una de las cuestiones que va a cuestionar es esta cosa, esta sensación oceánica que algunas religiones, y hoy podríamos decir, ¿no? También terapias alternativas, o píldoras farmacéuticas, o el consumismo, capitalismo, nos venden una sensación de felicidad en las góndolas del supermercado, y que son una ilusión, ¿sí? Son momentáneas, pueden ser momentáneas. Para el psicoanálisis traemos la mala noticia de que la felicidad no existe, pero es algo que vamos a trabajar en otro momento. Para el Zen tampoco, digámoslo de paso. Para el Zen la felicidad es absolutamente ilusoria y es hasta una tontería pretender ir tras ella. Una cosita más, María Martí, por ahí vos podés ampliar, porque también en el chat el alter ego de Victoria, que es el señor CMM, menciona un texto de Claude Lévi-Strauss. De las leyes del parentesco debe ser. Exactamente, que habla de una prohibición universal que es el incesto, y en realidad yo quisiera aclarar lo siguiente, que lo que hay como universalidad es la presencia de tabúes que justamente sirven para poder estructurar culturas y civilizaciones. Lo de la universalidad de la prohibición del incesto es relativo. Si uno piensa, sin ir más lejos, en el antiguo Perú, la cultura incaica, ahí había un establecimiento por casta prácticamente obligatorio del incesto, pero existía el tabú en ciertas otras esferas sociales y existían otros tipos de tabúes. En todos los casos, lo que se intenta es la organización de una sociedad para que los vínculos dentro de esa sociedad sigan determinadas reglas. Pero ojo que antropológicamente se podría cuestionar esto de la universalidad de la prohibición puntualmente del incesto. Sí, Lévi-Strauss, sí, viene en la misma línea, que trabaja sobre tribus australianas y cómo aparecía el horror al incesto, que también en otros trabajos se trabaja el horror a la sangre, con el tema de la menstruación, y tiene que ver también con toda la cuestión del incesto, pero bueno, sí, cuando hablamos de culturas, bueno, después cuando trabajemos culturas afectivas, tiene un poco que ver con esto que Lutsky, que bueno, que hay como maneras de sentir, de ser, de estructurarse según las culturas, ¿no?
sí para la cultura occidental o quizá más para nuestra sociedad, si vamos más a lo propio, sí, es un delito el incesto. Es así. Pero bueno, lo que queríamos plantear en la clase es que se constituye como ley porque la prohibición está asociada al deseo inconsciente, ¿no? Bueno, espero que este fue un pantallazo para también hacer puente a la clase que viene, que vamos a seguir encuadrados en el psicoanálisis, pero con Lacan más tomado desde el estructuralismo y desde la lingüística. Vamos a trabajar el texto de Dor, que es el texto que tiene el programa, para poder acercarnos, lo intentaremos, al psicoanálisis francés desde todo lo que tiene que ver con, por un lado, la cuestión del lenguaje y el inconsciente, y por otro lado, el espejo, vamos a ver de qué se trata, como constitutivo de la formación del yo. Y por supuesto vamos a seguir encuadrados en la noción de inconsciente freudiana, que es lo que retoma Lacan desde otro encuadre teórico, ¿no? Perdón. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene y si a alguno le queda alguna pregunta después de acercarse al texto de Freud, bienvenido sea y podemos tomar unos minutos del comienzo de la clase para también responderla. Así que bueno, gracias por la escucha y la presencia. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Chao, Gracias, Gracias a todos. profe. Muchas gracias.